Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más oscuros y a la vez más instructivos de la historia de la exploración espacial. Vamos a hablar del desastre del transbordador Columbia. Todo empieza en un momento muy concreto, el 1 de febrero de 2003, justo a las 9 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos. En el centro de control de misión, en Houston, saltan todas las alarmas. De repente, silencio. Se pierde todo contacto, todos los datos del transbordador espacial Columbia. Estaba en plena maniobra de reentrada en la atmósfera. Y casi al mismo tiempo, en tierra, la gente empieza a mirar hacia arriba, sobre todo en Texas. Ven estelas de humo extrañas, restos cayendo del cielo, como una lluvia macabra. La confusión, la incertidumbre, todo eso se convierte en una certeza horrible cuando el presidente George W. Bush hace este anuncio, que lo confirma todo. Para entender de verdad cómo se llegó a este punto, no podemos quedarnos solo en el final. Tenemos que rebobinar. Vamos a ver cómo fue ese lanzamiento, por qué una advertencia clave fue ignorada, reviviremos la catástrofe sobre Texas y, lo más importante, qué nos enseñó la investigación posterior sobre seguridad espacial. Venga, empezamos por el principio. La misión STS-107. Era el vuelo número 113 del programa del transbordador, pero era una misión distinta. ¿Por qué? Porque no iba a la Estación Espacial Internacional. Su único propósito, durante 16 largos días, era la ciencia pura y dura. Pensemos en la tripulación no como meros astronautas, sino como científicos en un laboratorio flotante, trabajando a tope en decenas de experimentos. Y a bordo, un equipo de 7 personas extraordinarias. Un comandante, un piloto, pero también especialistas en misiones, un comandante de carga útil, había de todo. Médicos, científicos, gente brillantísima. Y un hito histórico, Ilan Ramon, el primer astronauta de Israel. Todos, como decíamos, entregados por completo a esa misión científica. Bueno, pues llega el día del lanzamiento, el 16 de enero de 2003, y todo parece ir sobre ruedas, un despegue de libro. Pero ojo a la cronología, porque aquí está la clave de todo. Apenas minuto y 20 segundos después del despegue, un trozo de espuma, del tamaño de un maletín, más o menos, se desprende del tanque externo. Y en un parpadeo, literalmente 0,2 de segundo después, ¡pum!, impacta contra el ala izquierda del Columbia. En ese momento ni se enteraron, ni la tripulación ni el control de misión. Nadie fue consciente de la bomba de relojería que se acababa de activar. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un cariz preocupante. El golpe no pasó desapercibido para siempre, claro. Al segundo día de la misión, los ingenieros en tierra están revisando las grabaciones del lanzamiento, como siempre, y ahí lo ven. Clarísimo. Ven el trozo de espuma desprenderse y golpear el ala. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entender no solo esta tragedia, sino muchas otras. La normalización de la desviación. ¿Qué es esto? Pues suena complicado, pero es algo que vemos a diario. Es cuando algo que sabemos que está mal o que es peligroso se repite tantas veces sin que pase nada que empezamos a pensar que en realidad no es para tanto. Lo aceptamos como normal. Y justo eso es lo que había pasado en la NASA. Porque, a ver, que se desprendiera espuma no era ninguna sorpresa. Para nada. Había pasado un montón de veces, en decenas de misiones. De hecho, esa zona concreta del tanque ya había perdido trozos en 6 vuelos anteriores. ¿Y qué hizo la dirección de la NASA? Pues lo metió en una casilla llamada riesgo de vuelo aceptado. O sea, sí, pasa, pero no es grave. Mientras tanto, muchos ingenieros estaban con la mosca detrás de la oreja, diciendo, cuidado, que esto algún día nos va a dar un susto. Los ingenieros que vieron el vídeo del impacto sospecharon que esta vez el golpe había sido mucho más fuerte. Así que no se quedaron quietos. Formaron un equipo y solicitaron algo que parecía de sentido común. Oye, ¿podemos pedirle al Departamento de Defensa que use uno de sus satélites espía para que le haga una foto al ala del Columbia? Así vemos si hay un agujero de Belbad. Y aquí llega la decisión que lo cambiaría todo. La dirección de la misión dijo que no. Lo denegaron. La razón oficial, que no era un requisito del plan de vuelo y que molestaría a los astronautas con sus experimentos. Pero por debajo había otra idea. Una idea terrible. La creencia de que, aunque hubiera un agujero, total, no se podía hacer nada para arreglarlo. Una suposición que, como se demostró después, era trágicamente errónea. Y esa decisión, esa negativa, nos transporta directamente de vuelta a la mañana del 1 de febrero de 2003. El Columbia vuelve a casa. Pongámonos por un momento en la piel de la tripulación. A las 8:44 de la mañana empiezan la reentrada. Todo normal. 14 minutos después, a las 8:58, empiezan a saltar alarmas en la cabina. Sensores del ala izquierda que se vuelven locos. Están intentando entender qué pasa. ¿Qué es esto? Y de repente, 1 minuto y medio después, a las 8:59 y 32 segundos, se oye la última comunicación del comandante Rick Hassman. Solo dice, entendido, y silencio. La comunicación se corta. Para siempre.
Menos de un minuto después, el Columbia ya no existía. La investigación sobre lo que pasó en la cabina en esos últimos instantes es demoledora. Reveló que la cabina perdió toda la presión de forma casi instantánea. Para ellos, que estaban luchando por controlar una nave que se estaba partiendo en pedazos, el final fue fulminante. No hubo tiempo para nada, ni para reaccionar ni para intentar protegerse. Después de la tragedia empezó una tarea titánica, la mayor búsqueda por tierra que se ha hecho nunca. Miles y miles de personas peinando los campos de Texas y Luisiana en busca de cualquier fragmento, cualquier pieza que pudiera ayudar a entender qué había pasado. Y encontraron, vaya si encontraron, más de 83.900 piezas. Eso es casi el 40% del peso total de la nave. Con todo eso, los investigadores pudieron empezar a montar el puzzle más triste del mundo, reconstruyendo la secuencia del desastre pieza por pieza. Y lo que ese puzzle reveló fue esta cadena de fallos, una secuencia letal. Primero, el golpe de la espuma abre un agujero en los paneles de protección del ala. Segundo, durante la reentrada, el aire supercaliente a más de 1600 grados, una temperatura brutal, entra por ese agujero. Es como apuntar con un soplete al interior del ala. Tercero, el calor derrite la estructura de aluminio por dentro, la debilita. Y cuarto, el ala simplemente se rompe, el Columbia pierde el control y se desintegra. Pero la investigación no se quedó ahí, sería demasiado fácil. Concluyeron que el agujero en el ala, la causa física, era solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La verdadera causa era la cultura de la propia NASA. Había presión por lanzar a toda costa por temas de presupuesto, se habían acostumbrado a los fallos de la espuma, los ingenieros no conseguían que sus preocupaciones llegaran a los que tomaban las decisiones, y lo peor, esa idea de que, como nunca ha pasado nada, no va a pasar nada. Todo esto, como es lógico, obligó a la NASA a mirarse al espejo de una forma muy dura. Fue un punto de inflexión, un antes y un después en cómo se planteaban la seguridad de los vuelos tripulados. Y lo más escalofriante de todo es que, al investigar, se dieron cuenta de que la historia se estaba repitiendo. El desastre del Challenger, en 1986, tuvo una causa técnica distinta, una junta de goma que falló. Pero la causa de fondo, la causa real, era exactamente la misma que la del Columbia. Una cultura que sabía que existía un fallo técnico, pero que decidió seguir adelante, aceptándolo como un riesgo asumible. La conclusión fue demoledora. La NASA no había aprendido la lección. Esta segunda vez, la sacudida fue tan grande que los cambios tuvieron que ser reales y profundos. A partir de entonces, se obligó a inspeccionar el escudo térmico de la nave una vez en órbita. Se desarrollaron kits de reparación para poder tapar agujeros en el espacio. Y, súper importante, siempre había otro transbordador en la rampa de lanzamiento listo para despegar en una misión de rescate si hacía falta. Se cambió la tecnología, pero sobre todo, se intentó cambiar la mentalidad para que la seguridad fuera de verdad lo primero. Y por supuesto, está el recuerdo de los 7 tripulantes del STS-107. Su memoria sigue muy viva, no solo en monumentos aquí en la Tierra, sino también en el espacio. Hay asteroides con sus nombres. E incluso en Marte, el robot Spirit exploró unas colinas que, en su honor, fueron bautizadas como las Columbia Hills, un homenaje precioso y eterno. Al final, la historia del Columbia nos deja flotando una pregunta que sigue siendo crucial hoy en día para cualquier misión espacial. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo compaginamos ese deseo irrefrenable de explorar, de ir más allá, con la obligación sagrada de proteger a las personas que enviamos a hacerlo? Es una lección que, por desgracia, se aprendió de la forma más dura posible.